Buenos días, Crypto Lover. Feliz domingo para todos y espero que hayan tenido también una muy bonita semana. Y bueno, vamos con las reflexiones de la semana en el mercado, ¿no? Y comenzamos como siempre con el precio de Bitcoin, que está alrededor de los $27,100. Estamos superior a lo que tuvimos la semana pasada y seguimos en ese agotamiento de la oferta, en esa fase B en temporalidad diaria, y cuando entremos en análisis técnico vamos a profundizar un poco más lo que es el análisis de Hueco para Bitcoin, ¿no? Para Bitcoin. Ok. Esta semana pasada nos presentó un pic con un crecimiento del 2,1%, superando las cifras del trimestre anterior, pero si nos ponemos a ver realmente, en los últimos 2 años el PIB claramente tiene una tendencia a la baja y sigue apuntando a la baja por todo lo que está aconteciendo macroeconómicamente, ¿no? Si analizamos bien el ciclo de económico, cómo funcionan los ciclos, eh, estos contundentemente son dirigidos por un indicador, el indicador principal del conjunto de la economía, el protagonista de todo, que son las tasas de interés, ¿no? Sin embargo, este a su vez varía según tres indicadores secundarios, que son principales, pero para mí están en un nivel inferior a lo que son las tasas de interés, que son el PIB, que refleja el crecimiento, la inflación y el desempleo. Entonces, cuando el crecimiento está alto, cuando la inflación, el PIB, cuando el PIB es alto, cuando la inflación está subiendo y cuando el desempleo es bajo, normalmente la Reserva Federal o los bancos centrales de cada país, porque esos son palanquitas que tienen todos los países en el mundo, deciden subir tasas de interés, ¿verdad? Para controlar esa inflación. Y eso normalmente lleva a una recesión cuando no es controlada la subida de tasas de interés, lo que llaman una recesión profunda. Cuando es controlada, o esa recesión es muy leve y casi imperceptible, que es lo que llaman el soft landing, que ya lo hemos estado hablando, tal vez lo he conversado, lo he comentado y no todos están claros lo que es un soft landing. Bueno, el soft landing sencillamente cuando ellos suben tasas de interés, sencillamente para controlar algunos de esos tres indicadores, que obviamente es la inflación, que es la que ellos quieren atacar. Nadie quiere aumentar el desempleo adrede, ni nadie quiere bajar el PIB adrede. Sencillamente ellos suben tasas de interés para controlar la inflación y darle poder y seguir manteniendo el control del valor monetario de la moneda, valga la redundancia. Pero eso lleva muchas veces a una recesión. Y cuando eso ocurre, que ellos logran controlar la inflación, que la inflación ya es baja, normalmente el PIB es bajo, pero el desempleo es alto. Y eso genera que o ocasiona que el Banco Central de turno baje tasas de interés para generar lo que se llama una expansión en la economía. Y ese ciclo es repetitivo: recesión, expansión, lo que llamamos ciclo de mercado. Pero no estamos en circunstancias normales. Esto debería ser lo esperado, ¿no? Nosotros normalmente deberíamos estar esperando de que el mercado se controle la inflación, generemos el desempleo, baje el PIB y luego vuelvan a bajar tasas y ya. Pero recuerden que en mayo de este mismo año, el Senado de los Estados Unidos decidió suspender el límite de la deuda por 2 años. Esto implica que el gobierno puede endeudarse sin restricciones. Y estamos viendo un declive en los intereses, en el interés por los bonos del tesoro en el mercado, por lo que hace que la Fed sea el principal comprador en este momento, financiando de esta manera, mediante la impresión de dinero, la compra de los bonos al gobierno del tesoro, al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Este comportamiento, aunque puede generar una leve expansión cuantitativa porque es dinero fresco que no está recirculando en la economía, sino que se está inyectando a la economía, es un factor inflacionario. Entonces nos encontramos en una encrucijada. Por un lado, las tasas en ascenso que provocan mayor desempleo y que el PIB se estanque, porque ese es el objetivo, en teoría para controlar la inflación. Pero por otro lado tenemos emisión monetaria sin límite que alimenta esa inflación. Todo esto sumado al potencial incremento del precio del petróleo, que probablemente llega a los $100, como lo hemos comentado. Pinta para eso, por todas las recortes que ha hecho Arabia Saudita y la OPEP,
liderada por, obviamente, Arabia Saudita, ¿no? Todo esto así, anticipa un escenario bastante preocupante, que es inflación más recesión. ¿Y qué es eso? Esta inflación. Es muy probable que este término comience a resonar en los próximos meses, porque la recesión, como lo vimos la semana pasada, considero que es algo ya inevitable, y el tema inflacionario ya rebotó la inflación, el barril está subiendo, no hay techo de deuda, vamos a convivir con los dos, inflación y recesión igual a esta inflación. Así que grábense ese término, si no lo hayan escuchado, empiecen a investigarlo, porque probablemente sea algo muy común que van a empezar a escuchar en los próximos meses. Ahora, para esta semana el mercado nos trae, hay cosas interesantes. El día lunes, mañana, tenemos decisión de tipos de interés en Australia. La previsión habla de un 4,10%, o sea, no van a subir porque así estaba la anterior, y la tendencia del australiano cerró alcista esta semana. Si la decisión de tipo de interés es mayor al 4,10%, el australiano va a seguir subiendo. Si es menor, va a seguir bajando. Y si es igual, por la tendencia, creo que va a haber un descuento porque ya el mercado asumió que no va a haber subida de tasas. Entonces, creería que va a bajar. El día martes tenemos en ese país hermano, que es Nueva Zelanda, también decisión de tipos de interés. Ellos tienen las tasas de interés más altas que Australia, 5,5%. También se prevé que no suban, y que porque el anterior fue 5,5% también. Por lo tanto, están ambos países en esa pausa, en ese pivot, fase 2 de su banco central. La tendencia del neozelandés también cerró alcista y se espera lo mismo. Yo espero lo mismo. Si es mayor a 5,5 sube, cosa que no creo. Si es menor, baja. Y si es igual, para mí también bajaría. Viernes. El viernes tenemos el día más fuerte del mercado, para mí el plato importante, que es nóminas no agrícolas y tasa de desempleo en los Estados Unidos. La previsión habla de la tasa de desempleo de un 3,7%. Está bajando porque el mes anterior fue de 3,8. Claro, hay que entender que es una variación mínima, pero si vemos en su esencia, la tasa de empleo está ligeramente subiendo, muy ligeramente. Aquí no se va a hablar de nada alarmante hasta que la tasa de desempleo no supere el 8%, llegue a ese 10%, que yo creo que es hasta ahí donde la FED debería tomar acción y revertir nuevamente las políticas macroeconómicas. Mientras tanto, tiene cancha libre porque el desempleo está más que controlado y está a favor de ello para seguir subiendo tasas de interés. La tendencia del dólar La tendencia del dólar cerró a pesar de que hubo un pequeño pullback, como se lo dije, producto del PIB del 2,1%, para mí iba a seguir la tendencia a favor del dólar, con ayuda de que el día viernes la inflación en la zona euro salió bastante controlada, y eso debilitó al euro, que es el principal contrapeso del dólar en el mercado, y terminó el viernes también con fuerza, con fortaleza el dólar. Si la tasa de desempleo es mayor al 3,7%, el dólar va a bajar. Pero si es mayor, va a bajar. Si es menor, va a seguir subiendo. Yo creo que va a estar igual. Sin embargo, como digo, esto es opinión personal. Cada quien es responsable de tomar sus propias decisiones en el mercado. Sencillamente es algo educativo que les estoy compartiendo. Así que hay que estar pendiente también de las nóminas no agrícolas. Se habla de que las nóminas no agrícolas están alrededor de los 150,000, de las 150,000 aproximadamente. Si es menor a eso, eso va a ser, eso va a debilitar al dólar. Si es mayor, lo va a fortalecer. Ahí sí, las nóminas no agrícolas son bastante volátiles, son difíciles de anticiparnos. Por eso yo me enfoco un poco más en la tasa de inflación y veo si las nóminas no agrícolas van a ser un contrapeso. Así que bueno, con eso me despido del editorial. Nos vamos a continuar en el Zoom con el análisis fundamental y técnico. Ok, vámonos a compartir por acá. Por aquí.
Esta inflación. Esta inflación, como lo escribió José, tal cual. Si quieren ir haciendo preguntas, me van escribiendo por el chat del Zoom y ahí podemos estar conversando. Bueno, y le decía, esta clase la iba a sacar ya por YouTube. A partir de la semana que viene va a comenzar a hacer. No lo hice porque no me di cuenta. Cuando intenté compartir por YouTube, YouTube cuando es la primera vez te pide 24 horas para ser aprobado, entonces lamentablemente no lo pude hacer. Así que ya la semana que viene salimos ya por YouTube, se tienen que suscribir al canal y obviamente colocarle la campanita para que les llegue el mensaje cuando yo empiece a transmitir en vivo. Ok, vamos a ver aquí con qué nos trae el mercado, un resumen. El día de hoy no tenemos nada, el día de mañana lunes, como le digo, bueno, tenemos PMI manufacturero, mueve un poco el mercado, decisión de tipos de interés en la noche en Australia. El día martes tenemos decisión de tipos de interés en Nueva Zelanda, encuestas de ofertas de empleo. Este indicador es interesante, no lo hablé en la editorial porque es algo muy frecuente, pero este que está acá hay que prestarle atención, probablemente mueva el mercado a unos 50 pics, 100 pics en el euro dólar, dependiendo de cómo esté. Mi dirección de YouTube es López NQ, esa es mi marca personal, López NQ. Ahí lo pueden buscar, de todas maneras en los grupos de WhatsApp. Yo lo compartí, revisen. Y en Telegram también lo compartí, lo pueden revisar y ahí me dan a seguir. Igual voy a compartir micros y extractos de cómo vaya viendo el mercado. Ahí vamos a estar un poco más en contacto. El día miércoles tenemos comparecencia de la señora Cristina Lagarde. Mueve el mercado también, obviamente. Cambio de empleo no agrícola. Estas no son las nóminas no agrícolas. Ojo, este es importante, pero el más importante, el indicador más importante que tiene esta semana son las nóminas no agrícolas. Siempre son el primer viernes de cada mes. Y este va a ser el primer viernes de cada mes, ¿no? Ok. Que si lo puedo compartir, en un rato lo comparto. No pasa nada, no pasa nada. Cristina Lagarde vuelve a salir el miércoles a las 11 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador. Y el día jueves tenemos nuevas peticiones de subsidio, mueve el mercado en los Estados Unidos, pero el viernes aquí está, plato fuerte. Nóminas no agrícolas y tasa de desempleo todo a la misma hora. Así que vamos a ver movimientos hasta de 100 pics en el euro dólar y en otros activos, dependiendo de la volatilidad que tenga, lo podría hacer hasta mucho más. Y se nos combina también con un indicador que nos puede interesar, que afecta a Canadá, para los que están todavía atrapados en el CAC CHF, que dio una oportunidad espectacular esta semana. Creo que era para cerrar. Si usted me pregunta si tienen todos los niveles y el swag era positivo, era ya para cerrar y con profit. Y con profit. Ahora, no entiendo qué pueden estar esperando o tal vez no tengan todos los niveles y hay que seguir, pero siempre tomen en cuenta de que es un par que tiene ya casi un año abierto, que les tiene un gran capital atrapado, que les tiene un gran capital atrapado y, bueno, un minuto, ponerme a grabar por acá. Que les tiene un gran capital atrapado y si lo liberamos, así sea con una pequeña pérdida, tengan en cuenta de que eso se puede recuperar en un par de meses. Siempre hay que hacer el balance. Mi balance, mi punto de equilibrio es, si yo pierdo mi profit de 2 meses, más de 2 meses, yo no asumo pérdida. Si es menos de 2 meses, dependiendo de lo complicado que esté el par, yo puedo asumir. Pero claro, eso son decisiones personales, cada quien sabe hasta dónde puede asumirlo. No, no me gusta influir, pero sí me gusta decir, miren, es mucho capital lo que tienes atrapado. Si lo pones a trabajar en 2 meses, seguramente recuperas tal vez esa pérdida. Y ya tienes 11 meses atrapado en un par que no te está generando. ¿Mm? Ahí se las dejo. Ok, el sentimiento del mercado, estamos en sentimiento neutral. En el mercado tradicional, de hecho, vamos a buscarlo de una vez. En el mercado tradicional estamos en miedo. Si bien es cierto en el mercado cripto, porque Bitcoin tocó los $27,000, da la sensación de estar ya saliendo de ese miedo, pero en el mercado tradicional, en las bolsas tradicionales, todavía estamos en miedo. De hecho, salimos del miedo extremo recientemente y nos estamos acercando a ese miedo extremo. Nos estamos acercando a ese miedo extremo. ¿Mm?
Y aquí me están diciendo que salieron profit. Claro, es que debieron haber salido profit los que tienen todos. ¿Cómo veo el USD-CAD? Bueno, yo estoy a favor del canadiense porque creo que va a seguir el barril de petróleo subiendo. Lo que pasa es que, bueno, se está combinando la fortaleza del canadiense con la fortaleza del dólar y ahí vamos. Yo estoy en una operación en venta también con el dólar acá. Ok, el tapiz de precios, así vemos el precio de Bitcoin, 27.139. Ethereum un poco ha cambiado y la mayoría de las criptos en el mercado poco han cambiado. No ha cambiado mucho. Las bolsas tradicionales, pequeña recuperación respecto a la semana anterior, que lo vimos mucho más en rojo. Nada significativo. Y bueno, creo que cuando hagamos el análisis técnico vamos a entrar en el SP 500 y vamos a ver que probablemente se venga una corrección en el mercado un poco más profunda. Hay un hombro cabeza a hombro dentro del SP 500 que puede estar creando esa figura chartista, podría estarnos dirigiendo hacia una corrección un poco más grande. Sí, bueno, lo normal es que el broker te lo pague. Si el broker no está pagando el swap positivo o el CAC-CHF, como les digo, escríbanle un correo, traten de comunicarle porque literalmente los está robando. Bueno, así está el mundo cripto, está en verde porque Bitcoin tocó los $27.000. El mundo cripto se mueve a discreción de lo que haga el mercado, lo que haga Bitcoin. Se mueve a discreción. Ok, veamos acá, vamos a entrar un poco en números. Vamos a entrar en los números como me gusta entrar. Fíjense, aquí está, esto ya lo habíamos visto la semana pasada, la masa monetaria que tenía que circulante, ¿no? Y vemos aquí una pequeña contracción. Pero hagamos aquí un pequeño zoom. Quiero ver algo. Fíjense que el pico que tocó el mercado de expansión cuantitativa de liquidez fue el 18 de abril del 2022. 18 de abril del 2022. Eh, Luego empezó a bajar. ¿Qué ocurrió en esa época? Recuerden que en marzo se comenzaron a subir tasas de interés. Y la intención de subir tasas de interés es contraer esa expansión cuantitativa colocando una tasa de interés más alta a los créditos. Cuando son más complicados tomar créditos, obviamente nadie quiere tomarlo porque tendría que pagar más interés y la tendencia fue a pagar los créditos ya existentes que a tomar nuevos créditos. Por eso es que podemos ver acá una tendencia clara a la baja de la masa monetaria. Pero aquí está en mayo hasta junio, fíjense que hubo un pequeño rebote. Aquí llegamos a piso y pareciera que aquí empieza a rebotar, pero está haciendo un doble, triple suelo acá. ¿Qué ocurrió a finales de mayo para que rebotara la contracción de la masa monetaria? El techo de la deuda en los Estados Unidos. Quitan el techo de la deuda en Estados Unidos y automáticamente el gobierno comienza a emitir bonos del tesoro y la Fed, como es el principal comprador, porque ya el mercado de los grandes inversionistas no les está interesando comprar bonos del tesoro. De hecho, China y Japón, que son los principales tenedores de deuda de Estados Unidos, vendiéndola, están vendiendo deuda y para que no exista un colapso de bonos del tesoro, una sobreoferta, la Reserva Federal se ve obligada a comprar para poder controlar el mercado. Pero cada vez que compra, inyecta dinero nuevo, porque es que ellos no producen, sino que imprimen. Ellos no tienen otra producción, no tienen más nada. Al ver esto, pasemos al siguiente. Fíjense aquí, esta es la deuda pública de la Reserva, del gobierno federal pues, de los Estados Unidos, del gobierno federal. Vámonos, fíjense cómo esta curva se está volviendo exponencial. Estas zonas grises que ustedes ven acá, son cada vez que hay una recesión oficial. La última recesión oficial que tuvimos fue la de la crisis financiera, 2008. ¿No? La de las .com, la de los años 90 y así sucesivamente las demás. Bueno, las demás no estoy muy claro porque no las viví. La de las .com para acá sí la he estudiado mucho más. Y podemos ver que cada vez hay, ¿cómo resuelven ellos con la recesión? Inyectando dinero y mucho dinero, mucho. China está cambiando
por oro, los bonos del tesoro. Fíjense que esta semana me hicieron una pregunta por Instagram de que, ¿qué pensaba del oro? Y bueno, yo se los había comentado aquí que pienso que el oro está siendo muy manipulado, debería estar a precios superiores a lo que están hoy. No me parece lógico que en una década no se haya superado, bueno, se superó ligeramente ese máximo histórico, pero no se debería estar mucho más, porque en teoría el oro es el refugio de valor de los grandes inversionistas. ¿Qué está ocurriendo? Para mí, lo que reflejan los bancos centrales es una mentira. Lo que ellos dicen que tienen en reservas, para mí no es verdad. Porque recuerden que el precio es oferta y demanda. Oscila y tiene que ver mucho el circulante. Y el circulante tal vez está mucho mayor, el reflejado a lo que es real. Y de esa manera controlan. Entonces ellos venden para controlar el precio, pero y diciendo que tienen en reserva algo, pero tal vez no es eso lo que tienen, ¿no? Entonces veamos aquí, hagamos lo mismo, hagamos un zoom de los últimos, de la última época. Aquí podemos ver el tercer cuarto del 2021, el cuarto trimestre, primer trimestre, segundo trimestre. Fíjense aquí, ¿no? En el cuarto trimestre del año pasado, el último trimestre, y en el primer trimestre de este año, ligeramente podemos ver como una línea recta. No subió la deuda. ¿Por qué? Porque habían alcanzado el techo de la deuda. Cuando retiran el techo de la deuda, aquí automáticamente se levanta. Por lo tanto, fíjense que aquí estoy compartiendo el motivo por el cual creo que vamos a entrar en una inflación, porque se está inyectando dinero nuevo a la economía con tasas de interés altas, cosa que es incompatible si vemos los ciclos económicos tradicionales. Normalmente cuando se inyecta dinero a la economía, las tasas de interés están bajas. Cuando se suben las tasas de interés, no se inyecta dinero fresco a la economía. Y es complicado salir con esta inflación. La última estanflación que se tuvo fue en los años 70. ¿Y qué ocurrió? El dólar perdió su vinculación con el patrón oro. ¿Mm? Es complicado, se vienen cosas complicadas. Vamos a entrar ahora a estudiar un poco más Bitcoin. Creo que tenemos que empezar a prepararnos para lo que se viene. No podemos dejar perder esta oportunidad que tal vez es la última histórica que nos dé Bitcoin para poder tener una transferencia o aprovechar esa transferencia de valor o de dinero en este último ciclo. Para mí este es el último ciclo en el que va a haber transferencia de valor. Luego de esto, para mí, Bitcoin se va a comportar un poco más parecido al oro cuando ingresen las grandes instituciones. ¿Cómo ingresan las grandes instituciones? Con el ETF y regulaciones. Luego, al tener las regulaciones claras, al tener el ETF de Bitcoin ya legal, van a entrar grandes institucionales, el precio se va a disparar y van a empezar a holdear los grandes. Va a ocurrir algo parecido al oro, creo que va a seguir tendiendo a la alza a futuro, pero no como lo hemos visto en los últimos ciclos. Tal vez este es el último. Entonces, no podríamos perder esa oportunidad. Vamos a entender cómo funciona entonces. Ok, vamos primero, vámonos a ver estos diarios. Fíjense que yo les estoy hablando de Wyckoff y tal vez muchos no entienden lo que es Wyckoff. Wyckoff es bueno, fue un gran inversionista de principios del siglo de la bolsa, se llamaba Richard Wyckoff, y él decía que el mercado cumplía ciertos patrones. Fíjense Bitcoin acá. Y los que ya tienen tiempo conmigo, yo les he mostrado esto desde del 2021. Lo predecible que es Bitcoin en el mercado. No es tan impredecible, el que se queda pegado es porque realmente no entiende esto o no entiende los ciclos de Bitcoin o no entiende el halving y lo vamos a mencionar hoy brevemente. ¿Quién conoce los ciclos de Bitcoin o quién conoce los halving de Bitcoin? Si lo conoce, si la mayoría no lo conoce, yo lo repito, es algo muy importante de entenderlo si queremos entrar en este mercado, en este mundo, entendiendo de que puede ser, como les dije, la última vez o la última oportunidad que tenemos para participar en esa transferencia de dinero o de valor o de riqueza. Ok, esto que está acá es una distribución, una fase de distribución de Wyckoff.
en la que, bueno, tendencia alcista, se llega aquí a lo que dice el buy clímax, el clímax de venta, siempre hay un retroceso, se crea un automatic rally y empieza lo que llamo yo fase B. Fase B en este caso de una distribución, agotamiento, donde se da el agotamiento de la oferta. ¿Qué quiere decir agotamiento de la demanda en este caso? Porque es distribución. Bueno, que el precio recorre desde el soporte hasta la resistencia y agota toda esa oferta que está ahí, esa demanda que está allí. Toda la demanda de Bitcoin que él la consume toda esa demanda. Hay una distribución. Las manos fuertes comienzan a venderle a la demanda de las manos débiles. Recuerden que las personas inexpertas entran en una distribución y dicen, ay, es que Bitcoin es una estafa. No, entraste en una fase de distribución, en claramente una fase de distribución. Y la fase de distribuciones no se compra, se vende, se vende. Ok, luego de eso, bueno, aquí está la trampa para la fase C, viene la fase C donde se da la trampa para toro, donde todo el mundo dice Bitcoin se va a 100.000. Ya cuando la gente diga Bitcoin se va a 100.000, hay que salir corriendo, porque no se va a ir a 100.000. Es parte de la distribución. Entonces aquí hay noticias positivas que hacen que el mercado suba, contratos con Visa, la salida de bolsa de Coinbase y pare de contar. Luego viene la gran manipulación. Cuando ya los grandes distribuyeron, vendieron todas sus ganancias aquí, a las manos débiles, aparece la catástrofe y siempre se da por una manipulación al mercado. Y esta vez, este año, fue China. China prohibió Bitcoin. Prohibió Bitcoin, hizo que el mercado cayera de 60.000 a 30.000, 28.000. Y luego apareció lo que es la fase de acumulación de Wyckoff, cuando realmente hay que comprar. La fase de acumulación es el momento de empezar a acumular Bitcoin. Tendencia bajista, se da el selling clímax, donde ya se da el clímax de venta, de ahí no se va, se rebota, aparece el automatic rally, donde hay ventas programadas para detener ese impulso producto del selling clímax, y después se da la fase B. En este caso sí es agotamiento de la oferta. ¿Qué quiere decir agotamiento de la oferta? Todas las manos débiles sueltan todos sus bitcoins. A diferencia de la distribución, que las manos débiles empiezan a comprar porque creen que van a llegar a 100.000, aquí es al revés. Aquí todas las manos débiles empiezan a venderle a las grandes ballenas que vendieron arriba, porque creen que se va a ir a 10.000 o a cero, a cero. ¿Por qué? Imagínate que compraste en 60.000 y estás viendo el precio de 27.000, en 30.000, en 32.000. Te dio una oportunidad de 38 y vendiste. Perdiste, compraste en 60, vendiste 38. Y es bueno, aquí están todas las manos débiles vendiendo porque de aquí se sale con tiempo. Con tiempo. ¿No? Luego aparece la fase C, que es la trampa para osos, donde Bitcoin ya no es que se va a 100.000, no es que se va a 100.000, sino que se va a cero, se va a 10.000. Y aquí empiezan las noticias negativas, noticias bajistas. Noticias bajistas. FT quiebra FTX, Terra Luna por el piso. Se empieza toda esa manipulación. Y la mayoría de las veces son grandes corporaciones que manipulan todo eso. ¿Ok? Para luego, ¡pum!, salen de aquí, salimos de acá y repetimos el proceso nuevamente. Tocamos nuevamente máximo histórico, $67.000, y se repite. Fase de distribución nuevamente. Buy clímax, automatic rally, agotamiento de la oferta, trampa para toros y volvemos a caer con manipulación. Siempre ocurre lo mismo, ¿no? Y aquí, bueno, estamos repitiendo, pero aquí me voy. Yo lo vi fue en semanal. En semanal estamos repitiendo el mismo patrón.
Estamos aquí. Fíjense esto que está acá. Estamos en una nueva fase de acumulación. Estamos en una nueva fase de acumulación. Este es en semanal. Lo vamos a ver ahora en diario. Pero en semanal para mí es el macro porque determina lo que puede estar pasando a futuro. Bueno, fin de la tendencia bajista, fase A, es donde se termina la tendencia bajista. Aparece aquí el selling clímax, que siempre da el soporte. Es donde está el soporte. Aparece el automatic rally, donde siempre se programan ventas, porque es una acumulación. Esta es la fase de agotamiento de la oferta. Consume desde el soporte a la resistencia toda la oferta que hay. Lo compran las manos fuertes. Luego aparece la trampa para toros, donde creemos que se va a ir a 10.000 Bitcoin, donde se va a ir a cero y sale disparado. Último last point of support, último punto de soporte para hacer un SOS o sign of strength, señal de fortaleza en una fase D, que es la ruptura de la resistencia. ¿Qué resistencia rompimos? Esta que está acá. ¿Ah? Y ahí va bailando hasta que se da la tendencia F, que es la tendencia alcista y en la que nosotros estamos esperando, para mi criterio, hasta esta zona, probablemente por encima de los $40.000. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, necesitamos un estímulo, necesitamos este estímulo que está aquí. Necesitamos el halving, más el ETF, más las regulaciones. Muchos creen que las regulaciones son malas, pero no. La regulación en este caso de Bitcoin no va a ser mala, porque le va a dar las reglas claras a los grandes institucionales para que participen del mercado. Para que participen del mercado. Okay. Bueno. Ahora, entendido esto, nos falta este último movimiento. Fíjense que esta línea roja que yo tengo aquí, dice allí 22 de abril, pero el halving está planificado bueno, no tiene una fecha específica, sino más que todo es por número de bloques. Como se vaya dando la cantidad de bloques, ahí aparece el halving. Bueno, el halving está en teoría estimado que se dé el 19 de abril. Ahora, hablemos que tal vez ahora al análisis de Bitcoin de Wyckoff, pero en diario. Estas son velas diarias. Fíjense que, bueno, aquí está el selling clímax, fase A, fin de la tendencia bajista. Me está generando un automatic rally. Aquí en el automatic rally yo fácilmente puedo lanzar mi resistencia, y aquí abajo en el selling clímax mi soporte. Esto lo podríamos tomar como un secondary test en fase B, una prueba del soporte en la fase B, y aquí tendríamos la fase A completa y estamos en fase B, donde desde el soporte me tiene que venir a testear el techo. Si vuelve a caer, probablemente me venga a buscar hacer un sprint o una trampa para toros, donde si ya está por aquí, creemos que nos va a ir, se va a ir a $10.000, y realmente lo que está creando una trampa para, bueno, volver a hacer pues, aquí, más o menos así, para luego salir, en teoría, ¿no? Eso obviamente es en micro. El que vimos ahorita es en semanal, pero casualmente las dos están en fase B. Están en fase B de acumulación de hueco. Hay que seguir esperando, hay que confirmar, son sencillamente análisis. Nada está escrito, no es que te quiero decir que vamos 100% seguro para acá, no. Eso es lo que veo en el mercado. Ahora, entendamos cómo funciona el halving. Fíjense, aquí están los diferentes ciclos de Bitcoin. Bitcoin ha tenido hasta el momento 5 ciclos, ¿no? Marcados por 1, 2, 3, 4 halving. Cada línea roja de esta es un halving. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. ¿Ok? Esa cantidad ese halving tiene una regla. ¿Qué quiere decir halving? Los mineros, que son los que realmente mueven la red, tienen premios. Tienen premios. Ahora, ¿cómo funcionan esos premios? Cada vez que ellos minan un bloque de información de Bitcoin, la red de Bitcoin los premia con una cantidad de BTC.
En el primer ciclo, el premio eran 50 Bitcoin. Cada vez que se minaba un bloque. ¿Cada cuánto tiempo se mina un bloque? Está programado aproximadamente para que se mine cada 10 minutos. Luego de esos 10 minutos, la red premia con 50 BTC cada minero no, al minero que logró minar, que logró resolver el acertijo matemático. Eso es un poco más técnico, no lo voy a especificar aquí. Lo que quiero es que sepan que la minería de Bitcoin es obviamente matemática, por eso se utilizan grandes procesadores computacionales. ¿Por qué? Porque se resuelve el problema matemático con poder computacional. Entonces, el que tenga mayor poder computacional tiene mayor probabilidad de lograr resolver el acertijo matemático y lograr firmar ese bloque con su sello. El que logra resolver ese acertijo se lleva el premio. Puede ser un minero como puede ser una asociación de mineros y bueno, ahí sí se reparten los 50 BTC entre todos los mineros. Actualmente hay pools de minería muy grandes, muy grandes, y lo vimos cuando analizamos BlackRock, que yo le dije, miren, BlackRock ya está invirtiendo en estos pools de minería, que son los que manejan la red de Bitcoin. El que no lo ha visto, se puede entrar a mi perfil en Tradeando y ahí pueden ver el archivo, el video y lo explico perfectamente. Luego aparece el primer halving y estos 50 BTC pasó a 25. Luego vino otro halving y esos 25 pasaron a 12,5. Y luego pasó el otro halving, el tercer halving, y esto es 6,25, que es el ciclo actual. Actualmente, cada minero, luego de resolver el acertijo matemático, gana 6,5 Bitcoin por ese trabajo. Y luego del cuarto halving, que en teoría debería ser aproximadamente el 19 de abril, vendría y se divide nuevamente a la mitad, que sería 3,25. De esa manera, el flujo de Bitcoin se va dividiendo cada aproximadamente 4 años. Por lo tanto, el circulante siempre va a ser menor, a diferencia de la moneda fiat, como el dólar, que en vez de disminuir el circulante, cada vez aumenta más. Aquí es diferente. De hecho, Bitcoin está programado para que sean 21 millones de monedas, no más de ahí. Luego de 21 millones de monedas, la red no mina más. Ni un solo Bitcoin más. Ni un Satoshi. Nada. Hasta ahí se quedó. ¿Y cuándo cuándo se minaría el Bitcoin 21 millones? Aproximadamente en el 2140. Dirás, pero no puede ser, como tanto, sí. Actualmente hay 19.200.000 Bitcoin minados aproximadamente. Fíjense que la diferencia se va a minar en más de 120 años, en casi 120 años. ¿Por qué? Porque cada día o cada 4 años es mitad, 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 mitad y así sucesivamente, ¿no? No se puede cambiarla porque el código génesis de Bitcoin que creó el señor Satoshi Nakamoto, que por cierto no les he dicho la teoría que manejo de quién es, en algún otro momento se la digo, no es Elon Musk, nada que ver con eso. Creó el primer código con esas características, ¿no? Y si llegase mañana a ver la posibilidad o surge la posibilidad de querer cambiarlo, que ya lo han intentado. Fíjense que Bitcoin no solo, hay varios Bitcoin. Este es el Bitcoin clásico, el del origen, el BTC es el de siempre, pero está Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Bold, no sé cuántos Bitcoin ya hay. Y eso es que han querido manipular Bitcoin de esa manera, pero nadie les presta atención. Todo el mundo se va a quedar con este. Si mañana BlackRock controla la minería y decide aumentar el circulante porque tienen poder de votos, no van a poder cambiar el origen, este código. Lo que van a ver lo que va a existir es una bifurcación en la cadena y crear otro nombre, Bitcoin BlackRock, por decir algo. Y ya no son 21 millones, sino 42 millones. Los Bitcoiners que estamos desde el inicio, nos vamos a quedar siempre con este. Porque creemos en la filosofía y de por qué Bitcoin funciona de esta manera. Pues yo no quiero que haya más.
Si yo estoy acumulando Bitcoin es porque quiero tener una reserva de valor estable. No quiero que venga una gran corporación a manipularla. Ellos lo podrán hacer, podrán bifurcar la cadena como ya lo han hecho en el pasado, pero nadie se va a ir con ello. ¿Qué es Bitcoin Cash? Oh, hoy prácticamente nada. Nada. Bueno, ya se entendió. Ok, y fíjense cómo funcionan los ciclos. Los ciclos de Bitcoin funcionan de la siguiente manera aproximadamente. Este es el movimiento de Bitcoin aproximadamente. Casi siempre. Donde vamos a tener el inicio, vamos a llamar esto fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Todos los ciclos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, se mueven siempre bajo este criterio. Piso del mercado, pico del mercado, corrección del mercado y cierre del ciclo. Y cada ciclo tiene las mismas características. Y bien, fíjense aquí. Inicio del ciclo, crecimiento parabólico insostenible, corrección del mercado. Luego aparece el halving, cerró el ciclo en el halving, crecimiento parabólico insostenible, corrección del mercado, del ciclo, ¿verdad? Cierra el ciclo. Crecimiento parabólico insostenible, corrección del mercado. Cierra el ciclo. Crecimiento parabólico insostenible, corrección del mercado. Próximo halving. Y aquí probablemente ocurra lo mismo. Y si le ponemos precio, aquí corrigió 90%, aquí corrigió 80%, aquí corrigió 80%, aquí corrigió 75%, que fue el último ciclo, y tú dices, no, es que Bitcoin es incomprensible. No, Bitcoin es demasiado comprensible, demasiado. Tiene 10 años, más de 10 años comportándose igual que siempre. ¿Y qué va a ocurrir en este ciclo? Lo mismo, crecimiento parabólico insostenible, corrección de un 70% y cierre del ciclo. Va a pasar lo mismo. ¿Y qué va a ocurrir con la gente? Va a entrar después que pase $100,000. Porque después que pase los $100,000, probablemente digan, no, se va a 1,000,000. Probablemente ese sea el discurso de la élite para que tú compres cuando ellos están vendiendo, vendiendo, vendiendo. Te corrige un 70%, vuelve a darte una sacudida del mercado y dice, no, es que Bitcoin es una estafa. Tú vendes cuando está cayendo y ya, bueno, cuando ya las manos fuertes te sacaron arriba, bueno, empiezan a comprarte cuando es barato. Bitcoin es manipulable, como todos los activos, el oro es manipulable. No lo dije al inicio. Todos los activos son manipulables. Lo que pasa es que es insostenible, porque ¿cómo se manipula el mercado? Con dinero. Y en algún momento ya no lo vas a poder seguir manipulando. Y cuando no, actualmente está manipulado. Bitcoin debería estar más caro. Está siendo manipulado, 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 pero en algún momento se agota eso y ¡boom! Aparece el crecimiento. ¿Por qué se da un crecimiento parabólico? Porque se manipula tanto tiempo el precio que llega un momento en el que ya no se puede. Entró el dinero en masa y no hay manera de que ya ellos no tienen las manos fuertes no tienen suficiente para seguir manipulando el mercado. Ok, ajá, vamos aquí a ponerle precio. Por ejemplo, el ciclo, el primer ciclo, este ciclo que está acá, el precio de Bitcoin surgió en 0,1. O sea, 10 centavos por Bitcoin aproximadamente, ¿no? Luego subió a máximo histórico de aproximadamente $20. Llegó a $20 el máximo. Máximo. Y corrigió aproximadamente a $2. Fíjense, de $20 bajó a 2, 90% de corrección. 90% de corrección. Y terminó cerrando el ciclo en $10. Luego aparece el segundo ciclo, ¿verdad? Y con estos $10 inicia el ciclo, obviamente. Y después que tuvo crecimiento parabólico insostenible, llegó a 1,000. Cayó en corrección hasta $200, corrigió 80%. Y cerró aproximadamente en unos $600. Con esos $600 abre este mercado aquí. Tuvo crecimiento parabólico insostenible, que fue en el mercado que yo entré, donde Bitcoin se hizo famoso. Habían más redes sociales
Y bueno, se hizo viral. Bitcoin se hizo viral en este tercer ciclo y llegó a $20,000. Muchos entraron, fue en 20,000, en 16, 17. Muchos entraron ahí. ¿Y qué ocurrió después? Lo mismo que ocurre en todos los ciclos. Corrección del 80% y de $20,000 caímos a 4,000, a 4K. Y de esos 4K cerramos en 9K aproximadamente. Y con eso empezó el ciclo que está corriendo actualmente, 9K. ¿Qué ocurrió? Crecimiento parabólico insostenible. Llegamos a 67K. ¿Qué ocurre después? Corrección dramática, que siempre ocurre. Y llegamos a aproximadamente, caímos hasta los $15,000. 15,000, pues, sí, $15,000 aproximadamente. Entonces, esos $67,000, esos 15,500 creo que fue, vamos a sacar el porcentaje exacto, entre 67,000. Estamos hablando de una corrección de un 77% aproximadamente. 77. Pasa siempre lo mismo, no hay diferencia. Corrección aquí y cayó a 15K. ¿A dónde va a cerrar? Fíjense, fíjense, veamos los patrones. Comenzó aquí y cerró aquí. Cerró en 600. O sea, el máximo histórico y cerró el 50% del máximo histórico. 10,000 y cerró en 600, un 60% del máximo histórico. Aquí llegó a 20 y cerró en 9K, un 40 y algo. O sea, estaríamos hablando de casi un 50% del máximo histórico. Entonces, si aquí el máximo histórico fue 67, podríamos decir que el cierre, 67, el cierre podría estar alrededor de los 33,500. O sea, este debería ser el precio de Bitcoin cercano al halving, según, bueno, proyecciones numéricas, matemáticas, ¿no? Si ese es el inicio, normalmente Bitcoin aumenta un dígito o dos dígitos. Pongamos que aumenta un dígito, un solo dígito. Entonces, el máximo histórico apunta, esto vamos a ponerle, ya vamos a ponerlo así. Vamos a redondear. Digamos que cierren 34K. 34K. Esta es la apertura del ciclo después del halving. Si nosotros le agregamos un dígito, este sería tentativamente mi TP para Bitcoin en este ciclo. Podría ser más o podría ser menos, pero estaría preparado para eso. Si corrige un 70%, si corrige un 70%, 340,000, 340,000 por punto, vamos a ponerle 3, probablemente baje a 100. Ese podría ser el piso del mercado del siguiente ciclo, podría ser más. Son sencillamente especulaciones numéricas, ¿no? Tomar esto sencillamente como algo educacional. Si puede ser 80, puede ser más. Obviamente, le podemos poner 340,000 por punto. Estaríamos hablando de unos 68,000. Me gusta más así, una banda. Podríamos manejar esta banda en el piso del mercado. Pero siempre va a ser lo mismo. Es demasiado predecible y lo que hay que estar preparado. Si entendemos eso, si entendemos eso, podemos sacarle provecho a este ciclo. Ok, vamos ahora con el análisis técnico de esta semana. Nos vamos aquí, empezamos con el SP500. Ya va, ¿qué pasó aquí? Ya, listo. Ok. Esto que está acá es el SP500. Podemos ver una figura chartista de hombro, cabeza a hombro, que normalmente, bueno, rompe a la baja y el TP viene siendo prácticamente ese cuello del triángulo más grande. Por lo tanto, se puede asomar una pequeña corrección más del mercado. Dentro de los pocos días puede subir un poquito más para volver a caer. Eso es lo que dice la figura chartista. Ahora, vámonos ya, mirando aquí, vamos a ver. Si tienen, voy leyendo que no me olvidé. Podemos ver grabada, yo siempre paso la clase grabada, siempre la paso.
Bueno, Andrés, esta información siempre la hemos compartido. Tenemos ya 3 años compartiendo estos espacios y créeme que todo, desde que comenzó el ciclo alcista, lo hemos estado conversando y por eso le sacamos más del 3000% de utilidad al portafolio cripto del ciclo anterior. Así que este no te lo podrías perder. Yo no me lo perdería. Ok, seguimos. Vámonos aquí, análisis BTC, ya lo hablamos, DXY, vámonos con el DXY. Ok, el DXY, bueno, seguimos acá en una tendencia alcista. Ajá, estamos en el Forex. Ah, no, pero aquí no quiero esta, yo quiero cambiarme. Ah, no, no, sí está bien. Seguimos en la tendencia alcista del dólar. Creo que no va a cambiar mucho. Uno pequeño pullback aquí el día jueves, producto del PIC, que es esta vela roja que está acá, que siguió cayendo el viernes hasta que apareció el informe de inflación de la Unión Europea, ¿no? Luego de eso, bueno, lamentablemente, bueno, no sé, depende de cómo estén operando en el mercado, y aunque ya lo sabíamos, ya se lo había dicho en el ciclo, en la editorial pasada, que eso iba a ocurrir. Esta semana, como tenemos nóminas no agrícolas, es muy probable que continuemos la tendencia hasta el jueves, y el viernes, si tenemos algún tipo de sorpresa y vemos la tasa de desempleo un poco más alta, ahí sí podríamos ver que el mercado se nos puede voltear. Se puede voltear esa fortaleza del dólar. Creo que va a seguir la fortaleza del dólar durante estos primeros días de esta semana, y el último día, dependiendo de si hay sorpresas según la previsión, que es probable, o sea, el viernes podríamos ver unas nóminas no agrícolas inferiores a 150.000 y podríamos ver una tasa de desempleo superior al 3,7%. Si eso llegase a ocurrir, el mercado se va a dar la vuelta. Otro golpe más para el dólar. Y bueno, ¿qué pasa? Es que, bueno, creo que el mercado le está creyendo al discurso de Powell, en el que dijo que iba a seguir manteniendo las tasas altas y, y que estaban preparados en tal caso de volver a subir. Creo que esa amenaza el mercado lo estaba tomando como que hay que seguir apuntando al dólar porque van a subir tasas. Y ya les dije, van a seguir subiendo tasas, probablemente, pero ya nos podríamos estar sumergiendo en una estanflación porque la inflación no la van a controlar de la manera no, tan sencilla. No la van a controlar tan sencillo. ¿Por qué? Porque están inyectando liquidez al mercado y eso automáticamente genera inflación, sumado a que el precio del petróleo está alrededor de los, está alrededor de los $91 y podríamos estar superando los $100 sin ningún problema si siguen los recortes, a menos que cambie la política de Arabia Saudita el día de mañana, que es probable, con negociaciones con Estados Unidos, podrían convencerlo de que abandone ese recorte petrolero que tiene, y eso sí podría cambiar un poco el sentido del mercado, pero hay que esperar que eso ocurra, ni siquiera hay rumores. El mercado también se mueve con rumores, yo no he escuchado nada al respecto. Por lo tanto, yo me sigo viendo ahí. El US30, siempre analizo el SP500, casi todo se mueve muy parecido al SP500, así que no opero el US, ni siquiera opero el SP500, para ser sincero, pero lo tomo como referencia. Igual que el índice de volatilidad del SP500, yo le dije que estábamos saliendo de la zona de complacencia, y cuando salimos de la zona de complacencia, eso quiere decir que va a haber fortaleza para el dólar. Cuando llegamos a la zona de miedo, ahí la cosa se cambia. Si el índice entra en esta zona, ahí yo cambio mi perspectiva. Considero de que el dólar se va a empezar a debilitar, a menos que ocurra una catástrofe en el mercado y en vez de bajar, que es lo normal, llegamos a la zona de pánico. La zona de pánico no es algo común. Normalmente se llega cuando estamos en una severa crisis. Este piquito que está acá es COVID. Es COVID. Entonces no es algo normal que entremos en zona de pánico. Y esta zona que está acá es crisis financiera. ¿Podemos llegar a una zona de pánico? Sí. Si llegamos, es porque estamos en una... ¿Es posible? Sí. Así que ahí se los dejo, ¿no? Veamos el euro dólar. Nelson, vemos entonces el euro a la baja este jueves. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo les dije que si todo, a pesar de que la Unión Europea, el Banco Central Europeo, está subiendo tasas de interés porque subió tasas de interés sorpresivamente porque tiene miedo. ¿Qué tiene miedo?
tiene miedo a que el euro pierda nuevamente la paridad. Fíjense, todo este impulso que tiene el mercado, o el euro dólar, perdón, no, este no es el mercado, el euro dólar, debe ser corregido también. El mercado es un fractal, inicio del impulso, retroceso, reimpulso. Este retroceso es el al que le tiene miedo la Unión Europea. No quieren perder la paridad. El retroceso va a seguir, sí creo que va a seguir, hasta que por lo menos entremos en esta zona de miedo que les mostré yo aquí arribita. Falta, sí falta, y para eso tienen que caer las bolsas. Para eso se va a seguir fortaleciendo el dólar. Entonces, mi perspectiva a largo plazo es que el euro dólar va a seguir cayendo. El AUDCAC, bueno, el AUDCAC tuvo una ligera no, tuvo 2 días subiendo fuertemente, muy fuertemente. Se está encontrando aquí con una liquidez, posiblemente, no sé, esperemos a ver qué ocurre. Yo apunto todavía que el peso del petróleo siga subiendo y eso fortalezca el dólar, sumado a que Australia no va a subir tasa de interés. Yo creo que aquí podríamos darnos la vuelta nuevamente. Lo mismo, retweet o copy-paste para el NZDK, que se mueve muy parecido. 2 días subiendo. Fortaleza, no subida de tasas de interés en Nueva Zelanda. Si hay una sorpresa, seguimos subiendo. Si no, bueno, creo que se podría estar dando la vuelta. El USD CAC, bueno, aquí son dos maneras que se pueden estar fortaleciendo. El canadiense, yo creo que el canadiense perdió mucho poder este último viernes, porque el petróleo tuvo un retroceso. Fíjense, estos 2 días de retroceso que tuvo el petróleo al encontrarse con esta zona de resistencia, fue lo que hizo que el canadiense perdiera fortaleza. Vamos a ver cuáles son las políticas. Estados Unidos sigue a 47 días de que se agoten todas sus reservas estratégicas, sigue sin inyectarle gran cantidad de suministro, por lo tanto, tiene que ir al mercado a comprar, porque ellos no van a producir más. ¿Son los principales productores de petróleo en el mundo? Sí, por encima de Arabia Saudita, pero son los principales consumidores también. Producen 10 millones, consumen 20 millones. Tienen un 10 millones de déficit y no pueden ir a apelar a la reserva estratégica forever, sino que tienen que ir al mercado. Ya están yendo al mercado. Esta subida del petróleo es porque Estados Unidos ya comenzó a ir al mercado y no a sus reservas estratégicas. Paró el consumo en las reservas estratégicas. El detalle está en que va a tener que ir también a las reservas estratégicas. Por lo tanto, si antes consumía 20 millones, ahora va a tener que consumir 21 o 22 porque va a empezar a meter 1 o 2 milloncitos todos los días en las reservas estratégicas. Porque en tiempos de conflictos, ellos deben estar preparados con sus suministros. No pueden ser tan irresponsables de manejar esa reserva estratégica tan baja. Sé que se vienen tiempos de elecciones y probablemente por eso Biden no está apelando a la reserva, se olvidó de la reserva estratégica, pero en algún momento lo van a presionar y va a tener que ir a rellenar ese vacío que tiene en la reserva estratégica. Así que bueno, si no hay más actualización del CAC-HS, familia, ya más no le puedo dar. Fíjense, les dije, zona de cierre, superó la zona de cierre, lo pasé por el grupo del plan de DD y vino el retroceso, ya yo no puedo hacer más nada, yo no puedo realmente a trader de ustedes y cerrar las operaciones, ya les dije. ¿Qué puede pasar? Bueno, estos 2 días, ya saben, canadiense perdió fortaleza producto de la corrección del barril de petróleo. ¿Puede subir? Podría. En Suiza no hubo subida de tasa de interés y creo que la noticia se filtró también por esto. Y estamos viendo la corrección del mercado de todo este impulso. ¿Hasta dónde va a llegar? Recuerden que el mercado se mueve en impulso, retroceso. ¿Hasta dónde va a llegar el retroceso? No lo sé. No tengo una bola de cristal, pero sencillamente me anticipo a los sentimientos del mercado y el sentimiento ahorita es correctivo. La mejor forma era en la zona de cierre. ¿Va a seguir bajando? Posiblemente. Así que bueno, con eso me despido. Espero que les haya gustado la información que les tenía el día de hoy. Compartan mis clases, ayúdenme a crecer en comunidad, así de esa manera ustedes también ayudan a otras personas. Estén pendientes de los grupos que voy a pasar información importante. Bueno, hasta luego.